Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en esos momentos vamos a analizar lo que viene ocurriendo. Se han reportado más de 30 muertes. Entre estas muertes está un policía, el suboficial Sonco, que aparentemente fue quemado vivo por una turba de 80 personas. En su cadáver se encontró un cartel donde decía Dina renuncia. Entonces, en este sentido, vamos a analizar el tema y las acciones que se ha tomado desde el Ministerio del Interior para poder aplacar con estas marchas, estas violentas protestas que se han generado al sur del país. Y para esto ya estamos conectados vía telefónica con el exministro del Interior, Carlos Morán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Gracias por tu invitación. Hasta ahora no pasa la indignación por lo que ha sucedido y que desafortunadamente una vez más estamos viendo como un policía es víctima de la insanía de gente que no deben considerarse como seres humanos, porque la forma como ha sido asesinado este servidor del país nos hace recordar las dos más aciagas de una historia reciente que quisiéramos nunca volviera, porque lo que han hecho con este policía, con este joven policía puneño, estos desalmados, es quemarlo vivo y esperar que se consuma el cadáver para recién colocar ese letrero que tú aludes. Entonces ha habido una premeditación, alevosía, insanía y maldad con las personas que han cometido esto. ¿Cuáles son? Hace rato ya esta huelga, estos reclamos disque populares han pasado ya los límites de lo permitido. Esto es una revuelta organizada, sonada, organizada por personas que tienen protervos intereses de desestabilizar el Estado democrático, que con todas sus imperfecciones es los que peruanos libremente hemos elegido. Estos son asesinos que no tienen ninguna justificación para hacer lo que han cometido. Porque he escuchado algunos comentarios periodistas que dicen pues que la policía ha repelido violentamente, eso sí, pero si vemos las fotografías de los servidores policiales, estamos expectando que han sido víctimas también de ataques a mansalva, porque en el consciente colectivo pensamos que solo se puede matar con un arma de fuego. No, han usado avellanas, han usado piedras, han usado palos, fierros, que esto se convierte en armas contundentes que pueden causar la muerte o lesionar seriamente a las personas, como ha sido el caso de los policías. Más de 70 policías evacuados heridos. Entonces acá se trata de una cosa, o salvar su vida y aplicar la ley. En este caso ha actuado la legítima defensa. Nosotros no podemos alegrarnos por la muerte de ninguna persona, pero ante el ataque frontal, aleve, agresivo, flagrante de estas personas contra los policías, ellos han respondido. Y no quiero justificar ninguna acción violenta, pero en este caso, el ataque a un activo crítico nacional como es un aeropuerto, y el ataque a la policía, a las fuerzas del orden, tiene que ser respondido con energía y decisión. Para eso están los policías y las Fuerzas Armadas, para defender este Estado de Derecho, para defender el orden público y para preservar la integridad de las personas y los intereses del país. Esto nada más que es aplicación de la ley, nada más. Si es que se produjeran excesos, como lo contempla el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, obviamente tendrán que hacer esas investigaciones del caso, pero yo no puedo calificar a priori de que esto es una acción irreflexiva y violenta de la policía. Al contrario, ellos han sido atacados y se han defendido. Ahora, general, ¿cómo califica usted el accionar del Ministerio del Interior, en este caso del señor Víctor Rojas? Porque él ayer decía
que estaba tocando puertas, que ya había ido una comitiva hacia Puno, pero que no había con quién dialogar, que no quieren dialogar. En todo caso, ¿cuáles fueron o cuáles son las medidas que se debieron de tomar? Bueno, la policía ha actuado desde un comienzo conteniendo y acompañando estas marchas, estas huelgas que se estaban produciendo en la jurisdicción. La policía cumplió con su función hasta que se ve rebasada y atacada por esta turba y haya respondido. Porque primero está pues preservar la seguridad o el orden interno, pero también su vida y su salud. En este caso han procedido aplicando los protocolos establecidos. Nosotros no hemos visto que es una reacción violenta y a mansalva. Acá han ido a matar a policías, como se ha producido el hecho de este suboficial Sonco, que en paz descanse, que ha sido capturado por esta turba y lo han quemado vivo y sus atacantes se han ensañado con este policía, este joven policía. Entonces, la respuesta que ha dado la policía es una respuesta de acuerdo a las circunstancias que se presentan. Muy fácil es criticar, muy fácil es comentar, muy fácil es observar desde Lima o de un sitio cómodo para ver cómo responde la policía, ¿no? Pero hay que estar en ese momento y darse cuenta, pues, de que son jóvenes, son policías que están respondiendo a un deber que el país le ha encomendado. Ahora, yo tampoco no quiero criticar la actitud o la acción del ministro del Interior por razones obvias, pero en este caso la policía y la Fuerza Armada son los responsables de conservar y preservar el orden público. Hay otros sectores, el Estado mismo tiene que aplicar los procedimientos adecuados para resolver un conflicto social, en este caso un conflicto social de reclamo, que pueden estar muy justificados, pero la policía y la Fuerza Armada están para aplicar la ley con razonabilidad, con prudencia, y si es atacado tiene que responder, porque no se puede combatir a la violencia pues con guantes blancos como pretenden algunos, ¿no? Que si le están atacando con armas contundentes, con armas que le van a causar la muerte o lo van a lesionar seriamente, tiene que responder con esa misma racionalidad, porque pretender resolver esta situación con palabras, con reflexiones, con guantes blancos, como decía, esto no conduce a nada. Estamos acá para defender el Estado de Derecho o, en realidad, nos vamos a nuestra casa. General Morán, usted ha sido ministro del Interior, bien ha tenido el cargo político como premier. En ese sentido, ¿qué otros actores debieron involucrarse para poder resolver el conflicto de manera oportuna y que no se haya extendido como lo hemos visto en estos días? Bueno, acá hay responsabilidades políticas que hay que asumirlas. De todas maneras, las instancias respectivas tienen que ver pues que han fallado, pero acá existe un responsable político, que no quiero decir yo señalar a prioriamente, pero en la PCM hay una unidad de resolución de conflictos, los ministerios también, hay entidades que tienen que ver ese tema, y yo recuerdo muy bien en la época del presidente Vizcarra que habían mesas de diálogo que se presentaban y viajaban a las propias jurisdicciones para atender los reclamos de la población, porque lo más importante es que la población sea escuchada, para evitar que estos extremistas puedan trabajar a las masas de acuerdo a sus intereses, como se ha visto en este caso, ¿no? Personas trasladadas de otras latitudes para hacer reclamos que no tienen ninguna relación con el problema social que se presenta en esa jurisdicción. Porque ese tema de pedir el adelanto de elecciones es un tema que está en la agenda política, pero el cambio de constitución, la renuncia de la presidenta, es un tema que no tiene ninguna relación con la situación actual que se vive en esas zonas deprimidas del país. ¿Cree usted que debieron viajar a los puntos críticos los propios ministros y no mandar a comitivas de viceministros donde la población espera ser escuchada de primera mano?
Claro, eso es una responsabilidad del Ejecutivo, ¿no? Dejar esto que vaya escalando y hay una respuesta nada más violenta, una respuesta enérgica de la policía y de la Fuerza Armada, ese es cuando se renuncia ya a toda capacidad de diálogo y acercamiento con la población. Esa fue la última instancia. Cuando no se puede solucionar el problema de manera pacífica, se recurre a la fuerza. Y la fuerza, y el monopolio de la fuerza la tiene la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Pero no llegar a ese extremo es que, como te decía desde el comienzo, tiene que haber una responsabilidad política y hay que asumirlo en ese. Ahora, el premier Alberto Otárola ha expuesto su plan de gobierno, ha declarado para mañana duelo nacional por las muertes en Puno, pero además de eso, para usted, ¿qué medidas se tienen que realizar de ahora en adelante para poder contener las protestas? Se conoce que hay combis o vehículos que están ingresando por la frontera de Bolivia hacia Perú. También se habla de financiamiento de minería ilegal. Se habla también de financiamiento del narcotráfico, de los cocaleros. ¿Cómo se tendría o cómo tendría que responder el Ministerio del Interior y también de Defensa ante estas protestas que parecen que tienen escalada? Acá hay dos caminos bien definidos y la Fuerza Armada y la Policía Nacional específicamente, tiene la función de identificar a los responsables de estos desmanes, de estos asesinatos. Identificarlo con inteligencia y acompañamiento del Ministerio Público. Ese trabajo ha empezado en la policía, pero no nos podemos quedar solo en la represión policial, en la investigación policial o en capturar a los responsables. Tiene que haber un acompañamiento del Ejecutivo donde todos los sectores estén acompañados y identificar cuál ha sido el foco de atención que ha gatillado estos movimientos regionales de reclamo, de reivindicación. Separar. Una cosa es el extremismo violento que atiza estos conflictos sociales. Este extremismo violento hay que identificarlos porque lo que están haciendo es cometer graves delitos y están soliviantando los ánimos de una población que justamente se cree postergada. Entonces, el camino de la policía, el camino de los órganos de control social, empezando por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía, está separado de la labor que debe realizar los organismos competentes que tienen que prevenir, identificar y entender estos conflictos sociales y resolverlos. Ese es el problema y este es el tema, como decía, de dos caminos diferentes que tienen que ceñirse a lo que el Ejecutivo puede determinar. Si no hacemos esto, nos vamos a quedar solo en la acción de la policía, en la acción de la Fuerza Armada y por ende siempre va a haber un costo social que lamentar. Y nosotros como país no podemos pretender solo estar apagando conflictos de esta manera. Entonces, acá hay una responsabilidad de la clase política, empezando el Ejecutivo, el Congreso de la República, que tiene que entender qué queremos construir como país. Porque esta conflictividad que estamos viviendo, esta crisis política permanente, que no sé, desde hace 5 años o 6 años estamos con una crisis política permanente que no termina. Y esto genera pues grave perjuicio económico al país, una pésima imagen en el contexto internacional y los grandes problemas siguen pendientes por resolver. Además, la situación del presidente Castillo es una consecuencia de todo esto. ¿Cree usted, general, que la policía y las Fuerzas Armadas se deben repotenciar, deben ser respaldadas en todo caso, porque de repente las marchas podrían rebasarse? Eso es un riesgo latente que estamos nosotros pasando, porque si nosotros disminuimos la moral de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional con investigaciones, con cuestionamientos, esto de
una u otra manera va a minar la moral del personal. Y esas instituciones son los defensores del Estado de Derecho que vivimos. O elegimos nosotros vivir en esta democracia, en este Estado de Derecho, con esta representatividad de las instituciones, con elecciones democráticas, o elegimos el camino de la barbarie, de la violencia desmedida, del extremismo que destruye. Entonces, hay dos situaciones, dos estados nomás. Elegimos este camino o el otro camino. Yo creo que los peruanos, la gran mayoría de peruanos y peruanas, apostamos por vivir en democracia, aunque muchos la cuestionen. Pero creo que esto es lo que nosotros hemos escogido libremente. Finalmente, exministro, ¿cuál sería el mensaje para la Policía Nacional y para las Fuerzas Armadas en medio de estas protestas? Yo creo que los comandantes generales tienen la responsabilidad de elevar y mantener la moral del personal. Los ataques que se producen en redes sociales, en comentarios, en cuestionamientos a priori, tienen que servir para fortalecer más que están cumpliendo con su deber, que la Constitución les ha encomendado, y al margen de las situaciones adversas, de lamentar estas pérdidas de vidas, especialmente de este policía Sonco, debemos mantener el apoyo de la ciudadanía permanente, no desmoralizarlos, no bajarles el ánimo, y si hay que hacer una investigación, que sea con prontitud, con celeridad, con imparcialidad y sin prejuzgar antes. Ese es el mensaje que podría dar. Muy bien, muchísimas gracias, exministro, por estar con nosotros aquí en Perú 21 Gracias, TV. Mayra, buenas tardes. Buenas tardes. Analizando esta situación, era entonces Carlos Morán, exministro del Interior, que estaba con nosotros analizando el papel de la policía, el sector también del Ministerio del Interior. No ha querido referirse al papel que ha jugado el ministro actual, Víctor Rojas. Sin embargo, ha dicho cuáles podrían ser las salidas. Se tendría entonces que respaldar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional ante estos desmanes. Esperemos, pues, que se pueda llegar a un punto ahora con el retorno de una comitiva que está llegando a Puno para tratar de resolver la conflictividad. Nosotros vamos a regresar con más información más adelante.